Bienvenidos, bienvenidas a este espacio de mentorías de bienestar psicológico. Soy Stephanie Landívar, represento a Incentive Psicología Positiva Aplicada y el día de hoy tengo un honor muy grande, una satisfacción de poder contar con una amiga, pero también con una gran mujer que me ha acompañado en algún tiempo con su amistad, con su cariño, y ahora vamos a compartir también este espacio y estoy muy contenta y muy emocionada de poder presentarte a Andrea. Andrea Falconi es psicóloga, es coach trainer también, representa a la empresa The Human Company y además es una mujer emprendedora con muchas intenciones justamente de aportar a personas y de cambiar experiencias, de cambiar desde un sentido a las personas con las que acompaña. Bienvenida, Andrea, a este espacio. ¿Cómo estás? Steffi, muchísimas gracias. Nada, igual feliz, súper feliz y emocionada de compartir este espacio contigo. Para mí también es un honor. Como dices, más que hemos sido amigas por un montón de años y creo que nos hemos visto crecer en este proceso de convertirnos en seres y en mujeres en diferentes fases y ha sido hermoso. También admiro mucho tu trabajo, lo que tú haces, entonces para mí es increíble estar en este espacio contigo. Me encanta que estemos juntas y hoy que estamos iniciando estas mentorías del nuevo año, no podíamos iniciar justamente con un tema alejado a lo que vivimos actualmente. En diciembre de 2020, las personas estábamos como con mucha intención, con mucha ilusión de ya cerrar el año y empezar entonces el 2021 con mucha energía, con mucho ánimo realmente de hacer cambios. Este programa justamente se va a tratar de conversar cómo este tema de las emociones pueden influenciarnos en la toma de decisiones y en la planificación del 2021. Y este 2021 que es tan peculiar, que es tan diferente, porque viene, digamos, de la sombra de este 2020 que ha tenido mucho aprendizaje, ha estado marcado de muchas emociones que para algunas personas han sido muy displacenteras, para otros de mucho crecimiento, pero entonces hay un reto con este 2021 y cuando se iniciaba ya el año, veíamos nosotros, por ejemplo, en consulta había muchas personas que mencionaban que ya, o más o menos tenían este pensamiento mágico de que el 2020 se acababa y ya el 2021 automáticamente todo iba a estar mejor, entonces teníamos la oportunidad de ya estar con nuestras familias, de salir, de hacer las cosas que en el 2020 no pudimos, y entonces le estamos poniendo como mucha presión este 2021. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Cómo crees que podríamos como que integrar los aprendizajes del 2020 con esto que estamos viviendo en este primer mes ya del 2021? A ver, yo tengo dos enfoques, digamos, principales, porque parto siempre de no encerrarme ni enfocarme a uno solo, porque creo que ahí es cuando nos limitamos a expandir nuestro entendimiento, nuestro alcance, nuestro impacto, cuando solo nos aferramos a una sola verdad o una sola opinión, sino que siempre busco diferentes para poder expandir. En este caso, sí creo que hay una transición a nivel mundial de diferentes formas o en diferentes niveles, a nivel político, a nivel social, a nivel económico. Las cosas se están moviendo y yo creo que los movimientos siempre son buenos. Y eso recae de que si todo a mi alrededor está cambiando, entonces es momento que yo también empiece a hacer las cosas distintas. Creo que es equívoco y es hasta un poco absurdo que pensemos que podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera cuando todo ha cambiado, que podemos seguir pensando, sintiéndonos, reaccionando o tomando las mismas decisiones cuando absolutamente todo está cambiando y va a seguir cambiando. Entonces, sí creo que externamente hay cambios, hay transiciones y poco a poco las cosas van a ir cayendo en su lugar, pero pueden tomar años de años. Y yo dejo que estas cosas lo haga cada uno, ¿no? El universo, la naturaleza, los propios sistemas. Lo que me hago cargo es de mí misma, ¿sí? Como confiando, ¿no es cierto? Confiando en este sistema o en esto que tiene también como que un sentido, confiando, pero haciéndonos cargo de lo que nosotros sí está en nuestro control. Así es, exacto. Confiando en mí misma, en mis capacidades, en que las cosas suceden y se transforman, y justamente me preparo en conciencia de que todo se está transformando. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo para transformarme?
A veces pensamos que la transformación es algo gigante y que por poco tengo que convertirme en una persona más o cambiar quién soy yo. Sin embargo, yo creo que la transformación recae en las pequeñas cosas y puede ser algo tan chiquito como, no sé, me doy cuenta que la forma en que me comunico con mi hija o con mi mejor amiga no está siendo tan funcional o ya no es funcional. Entonces, ¿sabes qué? Mi intención de este año es ser más consciente en cómo me comunico con la gente que yo amo. Así de sencillo. Uh-huh. Es una meta sencilla, sin embargo, puede ser muy importante en función a lo que el impacto que genera. Puede ser totalmente transformador el que yo cambie mi forma de comunicarme. Y eso solo lo puedo lograr abriendo un espacio de cuestionamiento a mí misma, de entendimiento, de análisis, de entender qué me sirvió hasta el día de hoy y qué quiero que me sirva de hoy en adelante. Y es que la mayoría de las veces cuando estamos ya planteándonos qué queremos para el 2021, por lo general están ligadas a cosas o a situaciones que algunas sí están en nuestro control, pero muchas de ellas no. Y en el 2020 lo que tuvimos que ir aprendiendo como humanidad es que no tenemos muchas cosas en nuestro control y tenemos que ir también moviéndonos de acuerdo a la situación que está pasando, adecuarnos y esta incertidumbre con la que vivimos, que ahora pareciera que es parte de nuestra vida, viene también con estas emociones que nos pueden, en verdad, hacernos sentir muy frustrados, pero también tiene una carga positiva, en el sentido de que nos permite también, desde esta incertidumbre, ir haciendo como reflexiones, crecimiento, que nos llevan entonces a un diferente estar. Así es. Creo que es parte de vivir en esa incertidumbre. Hay este concepto súper famoso que es del mundo VUCA, ¿no es cierto? Volátil, incierto, cambiante y ambiguo, y eso ya es parte de nuestro día a día. Y para mí es una oportunidad para todos los seres humanos de que aprendamos a obtener la certeza, la confianza, es el control, ¿no es cierto? Porque el control simplemente es imaginario, pero es sobre nosotros mismos, sobre nuestras capacidades, sobre lo que somos capaces y tal vez sí sobre un orden, una fuerza mucho más grande que nosotros. Y ya cada uno encontrará sus caminos de qué es lo que le da esa certeza. Y no se trata de, no sé, me voy a inventar, de que, bueno, yo confío en Dios y no hago nada, ¿no es cierto? Y yo espero, no, se trata de que yo confío en Dios, pero también me hago responsable de las virtudes, fortalezas, competencias que se me ha dado, de la situación en la que estoy, y me pregunto, ¿qué estoy haciendo con todo eso? Si es que mi creencia es Dios, puedo creer en otras cosas. Entonces es como que empezar a hacer este clic o este enlace con eso que está mucho más grande a nosotros, mucho fuera de nosotros, pero al mismo tiempo somos parte de ella, es parte de nosotros, y empezar a actuar en función a eso, ya no actuar en función a que la política, en función a las medidas sociales, las medidas económicas, la pandemia, hay que tomarlas en cuenta en sí, porque definitivamente nos cambia muchas cosas. Sin embargo, ahí viene el proceso de salir de la victimización y hacernos responsables, dejar de ser efecto de todo lo que nos pasa y empezar a ser causa de nuestras propias vidas, y empezar a ser causa de lo que sucede a mi alrededor y en mi vida, en mis relaciones, en mi familia, en cómo me alimento, en cómo me siento. Creo que va muy enfocado a eso. Y aquí se topan como dos temas importantes. Por un lado, el enfoque de podernos ir ligando o conectando con esto más trascendental, con esto que también es una de las variables, ¿no es cierto?, para poder tener un bienestar psicológico, esta parte del sentido de vida. Y por otro lado, cómo hacer en esta humanidad, en esta imperfección con la que vivimos, y discernir las noticias o la información con las cuales estamos alrededor. Si es que por ahí conversamos con la familia, si es que estamos entonces, prendemos la tele o por ahí estamos en redes, nos llega información que no es siempre la que queremos escuchar, pero está. Y algo que estaba escuchando justamente en estos días que es muy importante es que la información que recibimos no siempre es la completa. Por ahí entonces en las noticias nos van a dar entonces una mirada, pero la realidad se está compuesta de muchísimas aristas y no solamente tenemos que ir viendo esta parte que es justamente lo de la crónica roja, lo que vende la sangre y demás, lo que debería estar puesto, sino que también hay muchísimas otras
formas de las cuales podemos ir entendiendo también la información. Y viene aquí un concepto que tú lo manejas muy bien, que es entonces el identificar justamente con qué nos estamos alimentando, qué estamos eligiendo justamente para poder seguirnos nutriendo desde esta parte del crecimiento, tanto personal como ya transformacional a nivel colectivo. Sí, y creo que un paso súper grande en el crecimiento individual y hasta en el crecimiento colectivo es el empezar o aprender a reconocernos como seres integrales. Y seres integrales, movernos a nivel físico, a nivel mental y emocional y a nivel espiritual. Entonces, si empiezo a tener este entendimiento de que está integrado, ¿no es cierto? Entonces digo, ok, entonces yo no soy solamente responsable de cómo me alimento, físicamente, sino también soy responsable de cómo me alimento mental y emocionalmente. Y ahí viene este ejemplo o esta situación que es del día a día de qué me permito escuchar, qué me permito recibir. Lamentablemente creo que no nos han enseñado mucho a pensar y a tener un criterio propio, ¿sí? Uh-huh. Nos es tan fácil el acceso a información, más allá de que si sea falsa, si sea verdadera, pero es como que escuchamos algo y ¡plac! Ya, eso se vuelve una verdad y eso tenemos que poner atención a cuáles son las emociones y la frecuencia que eso me genera. Si me lleva una emoción displacentera o emociones negativas, la pregunta es ¿para qué lo estoy escuchando? Uh-huh. El escuchar todos los días la cantidad de muertos, la cantidad de todo lo que está sucediendo, no me cambian absolutamente nada la vida. En nada positivo, o sea, lo que está, ¿no es cierto? Y hay una realidad con que todos sabemos, pero la pregunta es, ¿para qué lo sigo escuchando? ¿No es cierto? Y ahí viene un poco no sé, yo podría llamarlo hasta estos hábitos tóxicos que tenemos de tomar y de volver a escuchar y volver a hablar de cosas que nos generan emociones displacenteras o negativas. Entonces, la verdadera transformación sería irnos a lo contrario y empezar a identificar qué me hace bien, ¿sí? Y empezar a quitarnos lo que no nos hace bien, empezar a eliminar lo que nos hace mal y empezar a elegir lo contrario. Y ahí viene lo que tú decías, esta nutrición intuitiva. Y la intuición y la nutrición es lo que hace todo ser vivo, ¿no es cierto? Toma ciertos nutrientes para poder estar bien, para funcionar óptimamente. Y la intuición vendría a ser el nivel de inteligencia más alto que tenemos. La intuición solo se da a medida que nos empezamos a conocer, ¿no es cierto? Apagamos, dejamos de escuchar hacia afuera, dejamos de ver hacia afuera y hacemos este proceso de introspección. Y poco a poco vamos dándole más espacio a nuestra intuición, vamos entendiéndola, vamos conociéndola. Entonces, la nutrición intuitiva viene de esta capacidad de elegir conscientemente qué me hace bien y qué no, ¿sí? Y obviamente irme por lo que sí. Y en esta intuición, que es como el paso tan importante, tan trascendental, es donde justamente la mayoría de las personas están como, ¿y ahora cómo lo hago? O sea, ¿de qué manera puedo reconocer que esto me sirve y de qué manera esto no me sirve? Entonces, aquí lo que se plantea un poquito es como realmente estar en conciencia, bien centrados, viviendo en este momento y reconociendo realmente cómo está receptándose la información que está alrededor nuestra. Se menciona justamente que estas emociones displacenteras hay como una mala creencia de que realmente no funcionan y sí que funcionan, nos ayudan para muchísimas cosas, pero en el para qué está la clave. ¿Para qué la necesito en este momento? Entonces, por ejemplo, el tema del miedo, que es una emoción que mucho lo hemos conversado también en este espacio, nos ayuda justamente como para prevenir, para poder entonces identificar qué peligros podemos tener. Y claro, si estoy viendo las noticias y estoy viendo que hay una muerte y otra más, y se va aumentando los casos de la pandemia y el COVID alrededor mío, posiblemente entonces empiezo yo a tener como que receptores de alerta y de cuidado. Y entonces ahí tal vez puedo decir, ok, estoy recibiendo esta información para tener un cuidado, para poder ser preventiva en las acciones que yo realizo, pero si es que ya me voy quedando enganchada con este miedo y por este miedo ya no hago algunas de las cosas que son en mi diario vivir justamente por el miedo absoluto, posiblemente entonces ya estamos entrando en otro nivel y ya nos estamos quedando justamente con la emoción. Y esta emoción, las emociones por lo general entran a nosotros y tienen que salir y tienen que ser procesadas y gestionadas. Pero si ya nos quedamos enganchadas con una de ellas, es ahí el riesgo, es ahí la dificultad en la que podemos caer. Sí, y tal vez hacer la pregunta,
importante pregunta del para qué, y tal vez hay ciertos filtros. Por ejemplo, ¿esto me expande o me limita? ¿Sí? ¿Esto me edifica o me destruye? Y va de lado a lado, tanto cuando recibimos, porque somos receptores y también somos emisores, ¿sí? Entonces, nosotros también somos seres de la naturaleza, somos seres vivos, y si observamos a la naturaleza que todo el tiempo nos está dando todas las mejores lecciones, ¿no es cierto? Todos los seres vivos, por ejemplo, un árbol recepta y toma la luz, el oxígeno, los nutrientes de la tierra, porque su responsabilidad, digamos, o su rol es dar ciertos frutos, ¿sí? Si tomaría cosas que son tóxicas o cosas así, no podría dar esos frutos. Y pasa lo mismo con nosotros mismos. Entonces, cuando yo reconozco cuál es mi rol como ser humano, ¿sí? Y que a la final es hacer el bien, ¿cierto? Nutrir a otras personas. La diferencia es que tú, por ejemplo, Estefi, la haces de una manera distinta a la mía. Eso es en lo que nos diferenciamos cada una. Pero cuando yo me hago responsable de eso, entonces digo, ok, ¿qué necesito tomar, recibir para nutrirme y que lo que yo emita sea también nutritivo para otras personas, para mi entorno, en mi día a día y demás? Y aquí se van conectando justamente esta manera que lo planteas con los objetivos. Entonces, si es que nosotros ya estamos muy conscientes de qué es lo que queremos para nosotros y queremos justamente el poder promover un crecimiento tanto para mí como para el resto, ser una mejor persona también en el contexto en el que estamos, podemos entonces ya identificar qué objetivos nos queremos plantear para este 2021. Desde este enfoque de transformación. Es decir, entonces, ahí empieza como que a cambiarse también el chip de, ok, ¿realmente qué quiero para este 2021? Por ahí, entonces, muchos de nuestros planteamientos son ligados a cosas y no tanto a acciones personales, y desde estas acciones personales a lo que realmente es trascendental o que genera un impacto para mí y para el otro. Así es, y tal vez un enfoque lindo, interesante y trascendental es ya no enfocarnos a, ok, ¿qué más quiero este año? ¿Qué más me quiero comprar? ¿Qué más quiero obtener? ¿De qué más quiero llenar mi closet? Sino es literalmente, ok, ¿de qué me voy a deshacer? No desde una connotación negativa, sino hacer este proceso de purificación o desintoxicación de lo que ya no me sirve, porque todo tiene un ciclo, todo tiene un tiempo, entonces hay que hacer ese proceso de identificar, agradecer y gracias. Entonces empiezo a hacer espacio para seguir al siguiente paso, porque entonces muchas veces queremos ir a un siguiente paso, ir a un distinto lugar, tener una nueva relación, tener un nuevo trabajo, tener un nuevo enfoque, pero estamos completamente aferrados a lo viejo, a lo anterior. Entonces también hay que hacer un proceso de ir identificando e ir limpiando. Es como cuando limpias el closet. Yo, por ejemplo, tengo una regla. Si me tengo ganas de comprarme, no sé, una nueva camisa, entonces voy a ir a mi closet y voy a hacer un proceso consciente de tomar lo que ya no uso, lo que ya no me gusta tanto, regalarlo, donarlo, ver qué hago con eso para darle uso, ¿no es cierto? Y luego voy, porque si no nos empezamos a llenar de cosas. Y creo que nos han enseñado que para ser buenos, para ser exitosos, tenemos que llenarnos de un montón de cosas, y yo creo que es lo contrario, es más bien todo lo que me tengo que quitar, que no es mío, que no me sirve, que ya no me funciona. Mientras menos peso tenga, mientras menos capas tenga, más soy yo, y de eso se trata. No nos tenemos que convertir en nadie, sino más bien dejarnos ser e ir fluyendo. Así es. Entonces, en esta fluidez es donde tenemos esta oportunidad de ir siendo conscientes. Y se menciona que justamente este 2020 vino con muchas cosas, o sea, cada uno tiene su historia, cómo lo vivió, cómo lo ha receptado, hay transformaciones, hay crecimientos, hay dolor. Pero entonces se menciona que este 2020, de una manera metafórica, ha sido como que un momento de ir removiendo muchísima tierra para tener luego un espacio nuevo de plantar. Y de manera muy individual, es decir, para nosotros mismos, así como de manera colectiva, justamente. O sea, este mundo que queremos, siempre estamos pensando cómo podría ser mejor, y ahora pareciera que es un momento en el que todos hemos ido como que moviendo la tierra, y muchas de las personas ya van planteando semillitas de diferencia.
y otras personas todavía están en este momento de ir como limpiando este terreno para poder justamente hacer algo diferente. Entonces, aprovechar este tiempo también como para ir identificando qué más necesitamos ir cuidando, qué más necesitamos ir removiendo o con el proceso mismo, poco a poco ir al momento de que se va dando. Sí, a veces tal vez es mi momento de limpiar, tal vez es mi momento de no hacer nada, tal vez es mi momento de sembrar o de cosechar, pero querer hacerlo todo a la vez, entonces no hacemos ni una ni la otra. Entonces ahí viene la intencionalidad, ahí viene la conciencia y creo que eso es uno de los, yo diría, uno de los propósitos importantes para esta nueva fase. Como tú decías, pensamos que mágicamente todo va a cambiar con el nuevo año, hacemos un montón de rituales y lamentablemente no funciona así. En un momento tenemos que hacernos cargos de nuestras cosas y la pandemia, todas las crisis que esto ha generado, justamente nos están moviendo para ver algo y cada uno tiene que hacer ese proceso de okay, qué me enseña, qué me enseñó, qué tengo que hacer, de qué me doy cuenta y empiezas a trabajar desde ahí, pero en función a uno mismo, haciéndose cargo de uno, no que tiene que hacer mi mamá, mi pareja, el mundo, el gobierno, los nuevos políticos, no, es haciéndome cargo yo. Exacto, entonces con toda esta propuesta de planificar los objetivos, vamos viendo entonces algunas cosas importantes. Por un lado, la incertidumbre es favorable, nos ha invitado también como a reconocer cómo nos podemos ir moviendo también desde ella. Por otro lado, el aprendizaje de lo que nos deja el 2020 como para poder hacer una valoración también en este nuevo año. También algo que te escucho que es muy repetitivo y que es una de las principales razones por las cuales estamos en este momento conversando es el sentido, el para qué. Y desde este para qué, entonces, plantearnos a estos objetivos ligados justamente a emociones placenteras, pero si es que vienen estas emociones displacenteras, acogerlas, llevarlas y también reconociendo qué nos pueden traer las mismas. Uh-huh. Y creo, claro, ahí viene ok, ¿cómo encuentro mi para qué? ¿Cómo encuentro mi propósito? Creo que es un proceso, a veces hasta nos creamos una historia para darle sentido, ¿no es cierto?, a un propósito y está bien. A la final, de forma general o de forma macro, creo que para todos los seres humanos el para qué debe estar enfocado al crecimiento o a la evolución de cada uno y entendiendo que ese crecimiento, mi evolución, aporta y contribuye a otros o al entorno, ya sea que estoy enfocado al tema de negocios, al tema de emprendimiento, social, ambiental, política, no importa, cada uno entiende su enfoque. Lo importante es que yo sea consciente que si lo que yo hago me permite crecer y desde ese crecimiento poder aportar. Porque si sigo haciendo las cosas de la misma manera y veo que no aporto, entonces ahí es donde hay que poner atención. Sí, y este sentido desde lo que nos mueve. Es muy fácil también reconocer esto que nos mueve cuando nuestros ojos realmente brillan. Por ahí entonces podemos pedir a nuestros familiares que sean también como que un agente de reflejo y que estemos entonces muy conscientes, muy atentos a cuáles son estas cosas que realmente nos hacen brillar, desde la mirada, desde las acciones, desde lo que hacemos, nos movemos, pensamos, sentimos, para entonces por ahí ya va siendo el caminito que nos está dando justamente nuestro propio cuerpo pistas de conciencia y pistas para poder entonces ir avanzando. Te quiero agradecer, Andrea, por esta charla que hemos tenido. El tiempo siempre pasa muy rápido en este espacio y para poder ir cerrando, ¿cuál crees que sería como que un mensaje final que quisieras dejar para las personas que nos están escuchando? Creo que sería que seamos justos con nosotros mismos, que seamos amables con nosotros mismos. Y a esto me refiero con hacer justicia a quienes somos, a nuestras virtudes, a los regalos que se nos ha dado. Y cuando lo hacemos, eso implica tomar muchas decisiones. Entonces, hacer honor a mis virtudes, a mi potencial, a lo que tú dices, a lo que me hace vibrar, a lo que hago, porque si me enfoco a eso, voy a hacer las cosas bien y eso va a generar un montón, riquezas, oportunidades, posibilidades, no solo para mí, sino para mi entorno. Entonces creo que
cuando no nos permitimos hacer eso y más bien como que guardamos todos esos regalos y elegimos trabajos, vidas, un montón de situaciones que no hacen honor a eso, es como que nos quedamos con todos esos regalos. Y ahí no somos justos ni con nosotros mismos ni con el resto. Entonces, sería eso, ser justo con nosotros mismos. Qué lindo mensaje, esta justicia que tiene que ver entonces con el poder contemplarnos de manera integral. Y sí, el cerebro sí es mucho más fácil, nuestro cerebro funciona más reconociendo lo que no funciona, entonces dándonos espacio para reconocer primero desde nosotros qué es lo que está funcionando. Te agradezco, Andrea, por este espacio, por el estar juntas el día de hoy. A continuación, ustedes van a ver también los contactos de Human Company para que ustedes también puedan contactarse con ellos y los nuestros también para cualquier inquietud o necesidad que pueda ir surgiendo en este camino. Que sea un 2021 con mucha sabiduría, con mucho crecimiento y acompañados justamente de agentes de cambio y nosotros poder ser también agentes de cambio. Que tengan un lindo día. Gracias.